Hola a todos, bienvenidos a tu clase de mate. Este día trabajaremos con el tema razones trigonométricas de ángulos agudos. Prepara tu cuaderno de anotaciones y comenzamos. Muy bien, pues vamos a trabajar con el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Para comenzar, vamos a recordar algunos conocimientos básicos sobre la figura del triángulo rectángulo. Como por ejemplo, tenemos el caso de la figura del triángulo rectángulo que para el caso de las razones trigonométricas es con el que vamos a estar trabajando constantemente. Entre las características propias que tiene un triángulo rectángulo son las siguientes. Primero que nada, posee un ángulo de 90 grados. Esto es lo primero que ustedes tienen que ver. Para ver de encontrar razones trigonométricas necesitan un triángulo que sea rectángulo. Si es rectángulo, tiene un ángulo de 90 grados, que lo van a ver siempre en estas condiciones. También vamos a encontrar dos ángulos agudos. Se les llama agudos porque miden menos de 90 grados. También en ellos vamos a encontrar que entre sus lados tienen nombres propios. Para el caso, al lado más grande que tiene el triángulo le vamos a denominar hipotenusa. Y a los otros dos lados les llamaremos catetos. Esa información es necesario de que usted la domine y la tenga bien presente para la hora de resolver ejercicio. Bien, ahora que ya tenemos conocimientos básicos sobre el triángulo rectángulo, hoy sí ya podemos comenzar a trabajar con el tema de razones trigonométricas. Bien, para comenzar vamos a trabajar con el triángulo con todas sus características y vamos a trabajar partiendo de que tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo que le vamos a llamar teta. Fíjese bien, el ángulo en un triángulo rectángulo, ya lo vimos, puede estar en este vértice o puede estar en el vértice de acá. Pero vamos a comenzar a ver cuáles son las razones trigonométricas cuando el ángulo está en este vértice. Atento, cuando el ángulo esté en este vértice, que en este caso es teta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjese bien, vamos a encontrar las tres razones trigonométricas principales, como es el seno del ángulo, que se llama teta, coseno de teta y tangente de teta. ¿Cómo lo encontramos? Fíjese bien, lo hacemos de la siguiente manera y preste mucha atención. Esto es lo que va a hacer usted cuando el ángulo se encuentre en esta posición. Atentos, lo primero que vamos a hacer es encontrar el seno de este ángulo, pero el seno de este ángulo va a ser igual a, siempre va a ser igual al lado opuesto. ¿Y qué significa opuesto? Es el ángulo que está, el lado que está enfrente del ángulo se le llama lado opuesto. Recuérdelo. Al cateto que queda enfrente del ángulo le vamos a llamar opuesto. Muy bien. Entonces, el seno del ángulo va a ser igual a el lado opuesto entre la hipotenusa. Siempre va a ser lo mismo. El seno de un ángulo va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa no va a cambiar nunca. Siempre va a ser en esta posición, siempre la va a tener porque es el lado más grande. Los que van a cambiar de nombre son los catetos, porque va a depender de dónde esté el ángulo para llamarle opuesto. Ahora bien, encontremos el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, para nuestro caso, va a ser igual a, vea, a este lado que tenemos acá. Usted debe entender algo. Si el opuesto es este lado, entonces el otro cateto va a tener que ser el adyacente. Así le vamos a llamar. Adyacente al lado restante. Entonces, el coseno de teta va a ser igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Así está diseñado el triángulo.
Bien, ya llevamos 2. ¿Y cómo se obtiene la tangente? La tangente es la relación del lado opuesto entre el lado adyacente. De esa manera es como se encuentran las razones trigonométricas cuando el ángulo está en esta posición. Recuérdenlo, cuando está el ángulo en esta posición, entonces las razones trigonométricas van a estar ordenadas así. Ahora bien, ¿qué sucede si ahora el ángulo ya no está en esa condición? Fíjese bien, ahora el ángulo está en esa posición, a eso me refería. Aquí es donde debe de tener cuidado. ¿Qué va a pasar? Como el ángulo está en esta posición, entonces el cateto que está enfrente del ángulo también le cambia el nombre. Si usted lo recuerda cómo se llamaba este, entonces ahora va a cambiar. ¿Qué significa eso? ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar siempre lo mismo. Mire, ahora es el seno del alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Lo que cambió es el ángulo. Encontremos entonces el seno de alfa. ¿A qué va a ser igual? Siempre va a tener esta relación. Opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero quién sería el opuesto? El opuesto es el que está enfrente. Entonces, el opuesto va a ser este, miren. Este lado que está acá. En el caso anterior, este era el adyacente. Pero ahora, como está enfrente del ángulo, que esa es la clave, entonces este pasa a ser el lado opuesto. Entre lo mismo, ¿verdad? La hipotenusa no va a cambiar para nada. Vamos a ver si entendió. Hagámoslo ahora para el coseno. El coseno de alfa, mire, va a ser igual a el lado adyacente. Como este lado era el opuesto, entonces el otro cateto va a ser el adyacente. Así. Entre, ¿qué? Entre la hipotenusa. La hipotenusa no cambia. Si usted se fija, se mantiene. Lo único que cambian son los catetos de nombre, pero depende de la posición que tenga el ángulo. Y la tangente va a ser igual, al igual que la anterior, vea, va a ser igual al opuesto entre el adyacente. Y obsérvelo bien. Estas son las 6 maneras diferentes que se le pueden presentar de acuerdo a la posición que tenga el ángulo. Mantenga presente estas relaciones. Si es necesario, apréndase. Para que lo comprenda mejor, hagamos un ejemplo. Veamos. Dice el ejemplo. Dado el triángulo ABC, encontrar las razones seno, coseno y tangente para el ángulo sugerido. El ángulo sugerido significa que vamos a ver dónde se ubica el ángulo y en qué vértice. Veamos dónde se ubica. Mire, el ángulo se ubica en esta posición. Como el ángulo se ubica en esta posición, encontremos las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente. Pero antes le colocamos el nombre al triángulo. ¿Y cómo le dice? Vea, este lado de acá dice que va de A hacia B. Y lo hago en orden. En este lado le vamos a llamar AB. Para efectos de la relación. Este lado de acá le vamos a llamar BC. Porque este es el segmento que abarca. Y la letra AC es para la hipotenusa. Entonces, lo que estamos cambiando es el nombre. Ya no le estoy llamando hipotenusa, pero ya sabemos que el lado más grande del triángulo, esa es la hipotenusa, que para este caso se llama AC. Los catetos ya tienen nombre, AB y BC. Hoy solo nos resta saber quién es el opuesto y quién es el adyacente. Pero como ya sabemos cómo funciona esto, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. ¿A qué va a ser igual el seno de alfa? Recordemos, el seno de alfa, mire, hagamos recordatorio, dice que es igual a el lado opuesto. ¿Quién es el opuesto de alfa? O sea, de este ángulo, es el que está enfrente. O sea, que el opuesto es BC. Miren, ahí vamos a colocar BC. ¿Entre qué? Dice acá, vea la fórmula, entre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Observe, AC. Lo mismo, nada más que ya le estamos dando valores específicos. Encontremos ahora el coseno de alfa. ¿A qué va a ser igual el coseno de alfa? Dice que va a ser igual al lado adyacente, según la fórmula. Entonces, ¿el lado adyacente cuál es? Si ya sabemos que BC es el opuesto a A, pues entonces el adyacente va a ser AB. Muy bien, perfecto.
Y eso lo dividimos entre ¿qué? Nos dice la fórmula. Veamos, dice que lo dividamos entre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? AC. Así de fácil, así de sencillo. Encontremos la última razón. La última razón nos dice que es tangente de alfa. ¿Y a qué es igual la tangente del alfa para nuestro caso? Vea la fórmula. Es igual al opuesto. ¿Se acuerda quién es el opuesto? Muy bien, es BC, el que está enfrente del ángulo, entre el lado adyacente. Muy bien, que sería AB. Muy bien, excelente. De esa manera es como usted va a encontrar las razones trigonométricas. En este caso de seno, coseno y tangente. Si usted no comprendió, muy bien, no se preocupe. Vamos a hacer uno más. Y ya verá de que no es difícil. Aproveche este ejemplo. Dice, dado el triángulo ABC, encontrar las razones seno, coseno y tangente para el ángulo sugerido. Veamos qué sucede con este triángulo. Ahí están las letras que corresponden a cada vértice. Démosle un nombre a los vértices, ya sabemos, veamos dónde queda el ángulo. Mire dónde quedó el ángulo. Muy bien, ya sabemos cómo va a trabajar la razón. Démosle nombre a los lados. Los nombres van a ser, para este caso, no le vamos a dar letras, sino que le vamos a dar un número. Cuando este lado vale 3, vamos a ver cuánto vale este, 4, y a este lado, que es el más grande, que se llama hipotenusa, va a valer 5. Usted recuerde, siempre el lado más grande se llama hipotenusa, y los otros dos lados son los catetos. Lo único que nos resta es saber quién es el opuesto y quién es el adyacente. Partiendo de esa idea, bien, encontremos el primer valor. Seno de teta. Vea dónde está el ángulo. ¿A qué es igual el seno de teta? Recordemos, mire, aquí están las formulitas mágicas. Dice que el seno de un ángulo, aquí dice alfa, pero puede ser alfa, beta, puede ser teta, siempre en la misma forma. El seno de cualquier ángulo es igual a el lado opuesto. ¿Y cuál es el opuesto a este ángulo en el triángulo, jóvenes? Observe, es el que está enfrente. Mire qué fácil, solo lo aplica. Entonces, lo trasladamos, seno de teta va a ser igual a 3. ¿Entre qué? Vamos a ver, observe la fórmula, entre la hipotenusa. ¿Y quién sería la hipotenusa en el triángulo? Muy bien, es 5. Perfecto. Encontremos ahora el coseno de teta. El coseno de teta va a ser igual a, veamos qué nos dice la fórmula para encontrar el coseno. El coseno del ángulo va a ser igual a el lado adyacente. Muy bien, ¿cuál sería el adyacente? Como el 3 fue el opuesto, eso significa que el adyacente va a ser entonces el otro cateto, que es 4. Muy bien. Y lo dividimos entre, veamos la fórmula, hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5. Muy bien. Encontremos ahora la tangente. Y dice que la tangente va a venir dada por el lado opuesto, la fórmula, vea, que es 3, entre el lado adyacente. Muy bien, jóvenes, de esta manera hemos trabajado con lo que son las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Prepara tu cuaderno de clases, practícalos y nos vemos en la próxima.